Ojo a esto, colombianos, y es que a medida que pasa el tiempo, vamos observando cómo van cayendo poco a poco las personas cercanas a Álvaro Uribe Vélez. Y es que el día de hoy, la Corte Suprema de Justicia acaba de ratificar la condena en contra del antiguo presidente de Fedegan, el señor Jorge Bisbal, y todo esto por tener nexos con los paramilitares en Colombia, cosa rara que se ve con los amigos y personas cercanas a Álvaro Uribe Vélez. Así como también vamos a observar por qué el día de hoy tienen preocupados y llorando a los char, y todo esto por unas publicaciones que hace el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. Y al final del video, queridos amigos, vamos a observar dos documentos emitidos por el FASOL, el Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos, que buscan proteger aún más a la jueza Sandra Heredia y sobre todo que la derecha de este país cese con sus hostigamientos y amenazas en contra de la jueza Sandra Heredia. Entonces vamos a empezar, queridos amigos, primero que nada con esta noticia, y es que la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra Jorge Aníbal Bisbal Martelo, ex senador y expresidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegan, por sus vínculos con grupos paramilitares. Para la Sala de Casación Penal, el condenado aprovechó su condición de miembro del Consejo Nacional de Paz para promocionar y financiar a las AUC hasta la fecha de su desmovilización. Por acá podemos observar la foto del señor Jorge Bisbal y sobre todo vemos el fallo de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, donde dejan en claro y ratifican la condena que se le había impuesto anteriormente. Recordemos que este señor se había condenado a 9 años de cárcel por la parapolítica. Esta condena había sido emitida en su momento por un juzgado especializado de Bogotá. Por acá lo podemos observar. Dice, en 2019, Bisbal fue condenado a 9 años de prisión por un juzgado especializado de Bogotá debido a su vinculación con los paramilitares. Según la sentencia, líderes de las AUC afirmaron que Bisbal contribuyó financieramente a este grupo armado a cambio de seguridad. Pues el día de hoy vemos cómo la Corte Suprema de Justicia responde a la apelación que interpuso el señor Jorge Bisbal, diciéndole que no, que se deja totalmente en clara la condena que emitió el juzgado especial de Bogotá. Recordemos también, queridos amigos, que el señor Jorge Bisbal pues ha tenido los vínculos con los paramilitares y miremos esta información muy certera. Entre 1991 y 2004 fue presidente de la Federación de Ganaderos Fedegan. En 2004 fue nombrado embajador en Canadá. ¿En qué gobierno? En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Cargo que desempeñó hasta el 2006, cuando pasó a ser senador por el partido de la U. En 2009, la Corte Suprema de Justicia lo investigó por vínculos con grupos paramilitares. Ese mismo año renunció a su curul. Óigalo muy bien, ese mismo año renunció a su curul. Hizo la misma jugadita que pretendía hacer el señor Álvaro Uribe Vélez de renunciar a la curul del Senado para que ya la Corte Suprema de Justicia pues no lo investigara y tendría que investigarlo un juzgado o sobre todo la justicia ordinaria. Esto fue lo que hizo este señor, pero también le fue mal, al igual que Álvaro Uribe Vélez. Al año siguiente, fue nombrado embajador en Perú. En 2012 se ordenó su detención preventiva por haber tenido nexos con grupos paramilitares cuando estaba al frente de Fedegan. Salvatore Mancuso y Adolfo Paz, paramilitares desmovilizados, afirman que Bisbal sostuvo varias reuniones con grupos paramilitares. De ellos, varios fueron con Jorge 40, el jefe paramilitar de la costa Caribe, para apoyar la reelección de Uribe. Cosa rara. Recientemente solicitó acogerse a la Justicia Especial para la Paz como víctima del conflicto armado. Su inclusión en este tribunal especial podría abrir la puerta para conocer más detalles sobre los nexos entre grupos paramilitares y ganaderos. Recordemos que la Justicia Especial para la Paz no es que le vaya a disminuir la pena, pero sí le puede dar algunos privilegios como casa por cárcel, entre otros. Ya dejando este tema de lado, queridos amigos, vamos a hablar acerca de la intervención el día de hoy por parte del ministro Antonio Sanguino. Y escúchenlo muy bien, porque la empresa de los Char, lo que serían los establecimientos Olímpica, estaban teniendo a los colombianos sin seguridad, sobre todo sin pensión, sin salud, sin ningún tipo de garantía para los trabajadores. Escuchémoslo muy bien. Sorprendió muchísimo ver que Tiendas Olímpica tiene solo el 10% de su personal vinculado de manera directa. Esto es igual
a decir que entonces el 90% del personal que está en las tiendas olímpicas es personal tercerizado o como otros llamamos técnicamente a intermediación laboral ilegal. Oigan, muy bien, queridos amigos, por eso es que gritan Petro fuera, porque anteriormente en los antiguos gobiernos de Uribe, de Juan Manuel Santos, de Duque, no se hacían estas intervenciones a estos centros comerciales, entonces hacían lo que se les diera la gana, perdónenme la expresión, con los colombianos, cosa que ya no estamos viendo en este gobierno porque están interviniendo todos estos centros comerciales y sobre todo brindando más garantías a los trabajadores. Por acá vemos la publicación del ministro Antonio Sanguino. Esto nos encontramos en las inspecciones a supertiendas olímpicas en el país. Miremos el video. ¿Qué encontramos en las inspecciones olímpicas? Desde el Ministerio del Trabajo, inspeccionamos 56 tiendas y 4 centros de distribución de Olímpica en todo el país. Detectamos una estructura de tercerización masiva laboral, dado que el 90% del personal está contratado a través de intermediarios, incluso en funciones permanentes. Encontramos jornadas laborales extendidas, contando con solo 30 minutos para su respectivo almuerzo, sin pausas Solo 30 minutos para almorzar. activas, sin pago claro de las horas extra, ni compensación de tiempo, falta de políticas de desconexión laboral y Eso es lo que quiere la derecha en este país, no pagar las horas extra a los trabajadores colombianos, que no tengan garantías. ocultamiento de contratos. En seguridad y salud, el panorama es grave. Fallas en subsistema de seguridad y salud en el trabajo, falta de brigadas de emergencia, deficiencia en la entrega de dotación y elementos de protección personal EPP, y puestos de trabajo sin estándares ergonómicos. Infraestructura deteriorada, presentando humedad, exposición generalizada de cableado eléctrico, no cuenta con sala de lactancia ni espacios de descanso para pausas activas, como tampoco comedores para la toma de alimentos a la hora del almuerzo. Estas condiciones representan un peligro inaceptable para la salud y seguridad de las y los trabajadores. Desde el Ministerio del Trabajo actuamos para garantizar los derechos laborales en Colombia. ¿Cómo la ven, queridos amigos? Por eso es que no quieren a este gobierno, porque anteriormente pues tenían de ruana todas estas supervisiones que se hacían en Colombia, pero como ahora sí se están haciendo, pues hombre, les están jodiendo el negocio a todas estas personas de la oligarquía en Colombia. Aparte de eso, queridos amigos, ya vamos a ver ahora unos documentos emitidos por el FASOL, con el cual buscan dos objetivos claros. Primero que nada, buscan que la derecha cese con los hostigamientos y las amenazas en contra de la jueza Sandra Heredia. Y por acá tenemos otro documento con el cual buscan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le brinde más protección a la jueza Sandra Heredia. Entonces vamos a empezar primero que nada leyendo esta pequeña parte de este documento con el cual busca que se respete a la jueza Sandra Heredia. Escuchen muy bien. Advertimos que, si bien las críticas a las decisiones judiciales no constituyen atentados contra la democracia, sí se erigen en peligro cuando se desnaturalizan y se opta por el despeñadero de los mensajes de odio a través de descalificaciones ad hominem. La realidad indica que en la razón del cargo y de la sentencia proferida contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez se ha puesto en desarrollo una andanada de desprestigio y difamación contra la aludida jueza mediante la formulación de epítetos inaceptables al tildarla de aliada de la insurgencia armada o de incondicional del actual gobierno, como si la realidad no indicara que la decisión condenatoria se tomó en el contexto de un largo proceso penal abundante en garantías para todos los intervinientes en el mismo. Hágame el favor que todavía sigan todos estos hostigamientos y amenazas en contra de la jueza Sandra Heredia. Deja muy mal parada a la derecha en Colombia y a nivel internacional, porque quedan muy mal, porque es que están demostrando una vez más que no reconocen la armonía de las instituciones en Colombia, no las están reconociendo, no están reconociendo las ramas del poder en Colombia. Y aparte de eso tenemos este otro comunicado que dice lo siguiente: el Fondo de Solidaridad con el Poder Judicial Colombiano, FASOL, solicitó el pasado 15 de agosto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el otorgamiento de medidas cautelares a fin de que se protejan los derechos a la vida, integridad y libertad personales, intimidad, buen nombre, acceso a la justicia, la familia y el libre ejercicio de la profesión de la juez 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, quien ha sido objeto de presiones, campañas estigmatizantes y amenazas de muerte
luego de que, en el ámbito de sus competencias, tramitara un proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, el cual culminó en esa instancia con sentencia condenatoria el 1 de agosto del 2025. Queridos amigos, como podemos ver acá, es claro el llamado, y que no solamente lo hace el FASOR el día de hoy, sino que ya lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la rama judicial, entre otros muchos órganos e instituciones de Colombia y a nivel internacional, que piden una sola cosa: basta ya con las amenazas y hostigamientos en contra de la jueza Sandra Heredia. Su decisión, su sentencia condenatoria en contra de Álvaro Uribe Vélez estaba bien fundamentada. Ya no puede seguir la derecha de este país hostigándola y amenazándola sin pruebas fundamentales, simplemente porque no se dio la democracia a su favor. Entonces, queridos amigos, hasta acá la información del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video.